Habiendo dicho esto, Salmo 106. Voy a dar lectura al Salmo, usted me sigue con su vista. Dice el Salmo 106 así: Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y se secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia, de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano.
muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. ¿Qué les parece el Salmo 106, hermanos? Un salmo histórico, un salmo histórico. Bien, en estos días y desde hace algún tiempo atrás, ya es costumbre, hace muchos años atrás, el comercio se hacía por medio de la visualización de los artículos meramente de una forma física. O sea, teniendo en físico el artículo delante nuestro, como el famoso polaco. ¿Recuerdan ustedes? El famoso polaco, ¿verdad? Pasaba el polaco por los barrios, así le llamaban a ese comerciante, ¿verdad?, que vendía casa por casa. Pasaba el polaco por los barrios y el polaco sacaba las prendas. ¿Recuerda usted? Sacaba los vestidos, sacaba las blusas, sacaba los pantalones, sacaba los zapatos, sacaba todo lo que traía y lo ponía ahí sobre el cajón del vehículo y le ofrecía a uno y salía la persona y veía el artículo en físico. Y en las tiendas también. Pero desde hace ya bastante tiempo que se ha implementado el famoso mecanismo de la venta por catálogo, ¿verdad? Algunas personas venden por catálogo. Entonces, máxime hoy en día, con estos medios electrónicos que tenemos, ¿verdad? Entonces el catálogo hasta se manda por allí. Antes los catálogos en físico también, ¿verdad? Los libritos que tenían ahí, y todavía hoy en día hay de esos, ¿verdad? Y hoy en día mandan el catálogo por acá. Y cuando a usted le llega un catálogo, ¿qué es la idea de este tipo de material publicitario? Es que en ese catálogo usted tiene una gran colección, una gran variedad de artículos para que usted pueda escoger de acuerdo con sus necesidades y con sus gustos. Y también de acuerdo con su presupuesto, porque en el catálogo viene el precio también, ¿verdad? Bueno, este salmo, el Salmo 106, le he titulado a esta reflexión, puede tener muchos otros títulos, pero le he titulado, hermanos, el catálogo de los pecados y la gracia de Dios. Es un título contrastante, ¿ok? Es un título contrastante, porque la idea es que vemos en el Salmo, y lo acabamos de leer, vemos en el Salmo una fila de pecados mencionados, un catálogo de pecados del pueblo de Israel. Es un salmo histórico, porque es un salmo que toma un recuento del paso de la historia del pueblo de Israel y nos trae a memoria una serie de pecados. Y por eso el título es el catálogo de los pecados. Pero en el salmo queda expresado también la maravillosa gracia de Dios para con el pueblo de Israel. Y de esto quiero hablar el día de hoy. Quiero contrastar este asunto. De alguna manera he querido derivar esta enseñanza o enlazarla con lo que hemos estado hablando algunos domingos, estos 2 domingos atrás, sobre el tema de la providencia de Dios. Porque en medio de este concepto de un Dios providente, de un Dios que prepara todas las cosas, de un Dios que orquesta todas las cosas y que está presente en nuestra historia, nosotros no podemos dejar de ver que justamente es por la misericordia de Dios que a pesar de nuestras torpezas y a pesar de nuestras falencias y a pesar de nuestros pecados, Dios sigue construyendo en nuestras vidas. Tan solamente por su gran amor, por su gran misericordia y por su gracia manifestada a todos nosotros. Y de eso nos habla el Salmo. El Salmo 106, hermanas y hermanos, prácticamente se explica solo, ¿sí o no? Acabamos de leerlo
Y con solo la lectura usted ha podido captar el mensaje de este salmo. Sin embargo, hay algunas cosas que yo quiero decir en torno al Salmo 106, un salmo histórico, una vez más. Primero que nada, es que el salmo está cómodamente organizado en tres secciones, en tres sencillas secciones. La sección introductoria, los primeros 5 versículos, donde nosotros encontramos una alabanza inicial de parte del que escribe el salmo, y nos hace una invitación a exaltar el nombre del Señor también, pero involucra una súplica personal. Esa es la primera parte, la introducción, los primeros 5 versículos. La parte intermedia es la más grande, son los versículos 6 hasta el 46, y básicamente nos expresan los pecados del pueblo de Israel y la gracia de Dios operando en el pueblo de Israel a pesar de sus pecados. Y la última parte, la conclusión, nos presenta una súplica comunal. Digo yo comunal porque es una súplica grupal. Ya pasa de ser aquella súplica personal del inicio, de la introducción, a ser una petición grupal. Aunque vamos a ver que la petición inicial, aunque es individual, es una petición que tiene que ver con la comunidad de Israel, con el pueblo de Israel. 3 secciones, básicamente 3 secciones. Ahora, una de las cosas que siempre nos ocupa cuando estudiamos la Escritura es tratar de ver cuál es el momento histórico del pasaje que estamos estudiando, y en este caso de este salmo, el Salmo 106. ¿Cuál es el momento histórico del Salmo 106? El relato de los acontecimientos que están consignados en el salmo, de los pecados que están allí consignados, nos vamos a percatar que en su gran mayoría, 90-95%, son acontecimientos que derivan de la parte escrituraria del Antiguo Testamento que se conoce como el Pentateuco. De tal manera entonces que en el Salmo lo que nosotros vamos a ver de alguna forma es que el Salmo es algo tardío. ¿Por qué? Porque ya el Pentateuco y ya el mensaje del Pentateuco, lo que se conoce en el quehacer bíblico como la tradición del Pentateuco, ya estaba concluido. O sea, la escritura del Pentateuco ya estaba concluida, y el Salmo retoma eventos expresados allí para hablarnos de la misericordia de Dios sobre el pueblo de Israel. Ahora, los versículos 27 y 47 nos dan una gran pista para entender cuál era el momento histórico del Salmo 106. Versículo 27 dice así: y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Y el versículo número 47, vamos a leerlo, dice así: sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Es probable, y creo yo que así es, queda implícito en este salmo que el pueblo está en un momento en el cual ellos han sido esparcidos por las naciones, y puede ser un momento también en el que ellos de alguna manera están privados de ese privilegio de exaltar el nombre del Señor. Ahora, esta privación puede ser por 2 cosas. Una de ellas puede ser por aflicción por causa de su esparcimiento, de su ruina, o puede ser por imposición. Ahora, yo quiero llevarlo a usted al Salmo 137, un poquito más adelante, para que nosotros veamos lo que nos dice el Salmo 137, versículos 1 al 3. Y con esto lo que quiero es apuntar y justificar, por decirlo así, que el Salmo 106 es un salmo cuya motivación, o sea, lo que motivó a escribir este salmo es probablemente que el pueblo de Israel está esparcido, el pueblo de Israel ha sido deportado, el pueblo de Israel no está en un momento de gloria y de victoria, y el salmo se convierte en una petición, en una súplica a Dios para traer libertad de esta condición. El Salmo 137 dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos
de Sión, sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. ¿Qué es la idea de colgar nuestras arpas, mi hermana y mi hermano? ¿Qué es la idea de colgar nuestras arpas? La idea de colgar nuestras arpas es: se acabó la música, se acabó el gozo, se acabó la fiesta. Hasta ahí llegamos. Luego dice el versículo número 3, dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y cuidado, y esta solicitud es una solicitud con un carácter burlesco. En medio de un pueblo que está experimentando la ruina porque ha sido conquistado y ha sido deportado, el pueblo de Israel, en medio de esa condición, sus opresores les decían a ellos de manera burlesca: cántennos, ¿qué pasó con la alegría de ustedes? Cántennos. Entonces, esa privación de alabanza al Señor puede ser, y creo yo, volviendo al Salmo 106, puede ser por imposición, o sea, no puedes alabar a otro Dios que no sea el nuestro en un pueblo pagano, o puede ser por aflicción. Y probablemente la situación del Salmo 106 es una situación que involucra esa aflicción por la cual el pueblo está pasando en este momento. Pero nos acercamos entonces al espíritu del Salmo, entendiendo que probablemente el Salmo, creo yo que así es, está enmarcado en el momento histórico del exilio del pueblo de Israel, en medio de ese ambiente histórico de dolor. Entendiendo ese particular, entonces nosotros tenemos que ver el espíritu del Salmo. El Salmo apunta, como lo acabamos de ver nosotros, al reconocimiento de la culpabilidad del pueblo de Israel. El que escribe reconoce: nosotros hemos pecado igual que nuestros padres. Versículo número 6, ¿recuerda? Nosotros hemos pecado igual que lo hicieron nuestros padres. Y empieza a recorrer una serie de eventos en los cuales va a enumerar una serie de pecados, de tal manera que el Salmo en alguna medida pareciera ser, creo yo, tiene un espíritu de confesión y por lo tanto de arrepentimiento. El Salmo se constituye en una invitación entonces a quienes lo escuchen, a quienes lo entonen, en una invitación a reflexionar sobre nuestra condición, a los israelitas en este caso y a todos los que lo leamos hoy en día, a reflexionar sobre nuestra condición y nuestra relación con el Señor, y también a entender cuáles son las circunstancias que nos rodean en virtud de las conductas que hemos tenido nosotros en el pasado. El Salmo entonces parece ser un reconocimiento de la culpabilidad del pueblo, por un lado. El que escribe está reconociendo sus pecados y los de toda la nación, pero también es un reconocimiento de la gracia de Dios en la historia de Israel, mi hermana y mi hermano. Vean por favor un momentito, una vez más, llegando al final. Versículo 43, Salmo 106, verso 43. Dice: muchas veces los libró. Y eso es muy importante. Solo esa línea nos está hablando de la gracia de Dios. Los entregó en manos de sus enemigos porque ellos pecaron una y otra vez, porque ellos pecaban una y otra vez. Pero dice, muchas veces ¿qué? Los libró. Muchas veces tuvo de ellos misericordia. ¿Y cuándo tenía misericordia? Vamos a verlo ahorita. Dice: mas ellos se rebelaron contra su consejo. Y lamentablemente es el patrón que nosotros encontramos en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Sabe usted? Es que el Señor les perdonaba sus pecados en medio de una situación histórica, y el pueblo entonces se sentía en ese momento agradecido con Dios, pero luego se olvidaban del consejo de Dios y se entregaban otra vez a la perversidad. Volvía a venir juicio sobre ellos y entonces ellos volvían a clamar al Señor. El Señor los libraba otra vez en su gran gracia y su gran misericordia, y luego el pueblo se volvía a entregar otra vez a la perversidad.
Lamentablemente ese es un patrón y justamente el Salmo 106 nos da cuenta de eso en la seguidilla de pecados que el salmista va a recopilar en esta producción literaria maravillosa. Sigamos leyendo. Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, aunque ellos se rebelaban contra el Señor, con todo, el Señor miraba cuando ellos estaban en angustia y oía. Wow. Dígame si eso es la gracia de Dios, sí o no, mi hermana y mi hermano. Que cuando nosotros nos apartamos de Dios en un acto deliberado de ingratitud, de mal agradecimiento, en un acto deliberado de menosprecio y de todo lo que querramos decir, cuando estamos en momento de angustia, clamamos a Dios y Dios en su gracia escucha nuestro clamor. Eso es la gracia de Dios. Y dice el versículo 45, para terminar la idea: se acordaba el Señor de su pacto con ellos. Dios es fiel a sus palabras y a sus promesas. Y porque Él tenía, por eso creo que este salmo calza en medio del concepto de la providencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se acordaba de sus propósitos con el pueblo de Israel, y porque se acordaba de sus promesas dadas a ellos en virtud de sus propósitos, Él actuaba conforme a quien es Él, un Dios que cumple sus promesas. Se acordaba de su amor, de sus promesas sobre ellos. Y entonces dice el versículo número 45, se acordaba de su pacto con ellos. ¿Y qué? Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Es por la gran misericordia de Dios que este pueblo experimentó el perdón. Es por la gran misericordia de Dios que usted y yo experimentamos el perdón. Porque desde ya quiero ir adelantándole algo. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel ahí y podemos pararnos en este tiempo de la historia y volver a ver hacia atrás, y podemos decir: uy, qué bárbaros los del pueblo de Israel, ¿cómo era posible? ¿Cómo se entregaban a esto? ¿Cómo hacían aquello? ¿Cómo se olvidaban de Dios? Y podemos juzgarlos. Pero ¿sabe qué, mi hermana y mi hermano? Yo creo que en la historia que relata el Salmo 106 hay un reflejo muy grande de lo que puede ser, o quizás sea, la conducta nuestra en el paso del tiempo. Y si no es por la gran misericordia que el Señor tiene sobre nosotros, probablemente yo no estaría aquí frente a ustedes. Probablemente esas sillas no estarían con la cantidad de gente que tenemos hoy. Porque Dios es muy grande en su misericordia día a día. Es más, momento a momento en su misericordia se acuerda de su pacto, de su compromiso, de sus promesas. Y momento a momento el Señor nos está perdonando nuestros pecados. Ahora, después de esto, entonces quiero pasar. Esta es la introducción, o sea, como un vistazo general de lo que es el Salmo. Entonces, una vez más, el Salmo tiene el espíritu del Salmo apunta a un reconocimiento de la culpabilidad de Israel, a un reconocimiento de nuestros pecados, dice el salmista, pero también un reconocimiento de la maravillosa gracia de Dios en la historia de Israel, y en ello vamos a ver la gracia de Dios en nuestra propia historia. Y finalmente, el Salmo también es una súplica por la bendición del Señor en medio de las circunstancias que el pueblo estaba viviendo. Y se convierte entonces también en nuestra súplica. Bendícenos, Señor. Dice el verso 47 dice: sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones. Sálvanos. Esa petición de salvación, de solicitar bendición, como está planteada en la introducción del Salmo también, es también la súplica nuestra.
Probablemente no vamos a terminar todo el Salmo hoy, pero vamos a empezar en el Salmo hoy, porque quiero que veamos en esa seguidilla de pecados algunas cosas interesantes. Pero vamos a la introducción, los primeros 5 versículos. El versículo número 1 empieza con esta maravillosa palabra que dice: aleluya. Y solamente la palabra aleluya en sí misma se convierte en toda una expresión de alabanza, mi hermana y mi hermano. Es una entonación de alabanza. El salmista está alabando al Señor. Si nos vamos hasta el cierre del Salmo, ¿por qué? Porque sus misericordias son muchas sobre el pueblo. El Salmo nos invita a alabar al Señor, a alabar a Jehová, porque su misericordia sobre nosotros es inagotable. Y en otro texto de la Escritura: nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Así que después de expresar la alabanza, el salmista nos invita, nos exhorta al pueblo de Israel en este caso, y nosotros tomamos esto para nosotros hoy. Nos exhorta a alabar el nombre del Señor, porque dice el versículo número 1, ¿por qué? Porque Él es bueno. Bueno es Dios. Esto es una verdad categórica, una máxima bíblica, mi hermana y mi hermano. Dios es bueno. Y cuando vamos a leer el Salmo, nos vamos a dar cuenta que Dios ha infligido dolor sobre el pueblo. Ha querido incluso, como lo acabamos de leer, ha querido incluso aniquilar al pueblo en el relato que recoge el salmista. Pero a pesar de eso, el salmista reconoce que esto deriva de la propia culpabilidad del pueblo, y por eso dice: Dios es bueno. Dios no cambia. Él es bueno, siempre bueno, por toda la eternidad. Entonces, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuándo se va a acabar la misericordia del Señor? ¿Cuál es el tope de las existencias de la misericordia del Señor, mi hermana y mi hermano? Un día de estos vi una promoción, no me acuerdo a dónde, ahí en internet. Ya no me acuerdo ni de qué era, pero sí recuerdo que decía en la promoción: hasta agotar existencias. Dígame, ¿cuándo se agotan las existencias de la misericordia del Señor? Nunca, ni en esta vida, ni aún más allá de este mundo. Las misericordias del Señor son eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Por eso debemos alabar al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. La palabra misericordia, por favor, tome esto en su haber, en su mente y en su corazón. La palabra misericordia expresa la idea de una relación de Dios con su pueblo a la luz de su pacto. Una relación de Dios con su pueblo a la luz de su pacto. Y esa relación implica entonces una aceptación de Dios para su pueblo, e implica la manifestación de su buena voluntad. O sea, que cuando hablamos de que la misericordia del Señor opera sobre nosotros, mi hermana y mi hermano, estamos hablando de que Dios está operando en nosotros de acuerdo con sus planes a la luz de sus pactos, de su pacto hecho con nosotros. Está operando de acuerdo con sus planes para cumplir sus planes en nuestras vidas. Y en ese propósito de cumplir sus planes en nuestras vidas, el Señor ha establecido una relación de empatía y de aceptación con nosotros. O sea, que de por sí, ya desde el momento que Él ha decidido plasmar su amor sobre nuestras vidas, ya desde ese momento el Señor nos ha aceptado eternamente y para siempre. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento acerca de Jesucristo,
o acerca de Dios Padre, dice que nos ha hecho aceptos en el amado, en Jesucristo. Usted y yo nos acercamos a Dios el Padre con toda confianza, con toda libertad, en toda circunstancia de la vida, sea que estemos bien con el Señor como cuando nos hemos apartado de Él. Nos podemos acercar con toda confianza porque ya de por sí el Señor nos ha aceptado y nos ha amado. Qué deliciosa que es la aceptación, ¿sí o no? ¿A usted le gusta sentirse aceptado? ¿Sí o no? Tenemos integrante nuevo en nuestra familia. Tenemos mascota. Se encariña uno con las mascotas, ¿verdad, hermanos? Tenemos un gatito. Fue recogido de las calles. Así que el primer día y el segundo día estaba así, todo tembloroso. No solo por el aspecto físico, porque no había sido bien cuidado anteriormente, sino también por el aspecto emocional. Nos veía a nosotros y escondía el rabillo y nos tenía miedo y se hacía para acá y se hacía para allá y lo tomaba uno y pensaba que uno algo le iba a hacer. Fueron los primeros 2 días, pero tras haberle mostrado todos en la casa cariño, ese acogimiento, ese tómelo, chinelo, le dábamos chupón de gato, ¿verdad? Por aquello. Le dábamos chupón y lo cobijábamos, estábamos con él la mayor cantidad del tiempo que se pudiera y lo tomaba uno, luego cuando este no podía lo agarraba el otro y etcétera. Pasaron solo 2 días y al tercer día el animal estaba totalmente identificado con todos los miembros de la familia. Y poco a poco fue generando cada vez más confianza y en estos momentos está pero insoportable, hermanos. Tremendo. Porque se sintió aceptado. Qué importante que es la aceptación, hermanos. Qué importante que es la aceptación. Y Dios nos ha aceptado en su plan porque Él ha decidido amarnos. ¿Y porque Él ha decidido amarnos? Entonces, ya desde antes de la fundación del mundo, Él planteó expresar su misericordia sobre nosotros una y otra y otra y otra y otra y otra y muchas veces más, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso alabemos al Señor. Ahora voy a brincarme una partecita para ir a lo de la petición, versículo número 4 y 5. Versículo 4 y 5. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo, visítame con tu salvación. Vean que es una petición personal, es una petición individual. Pero note el carácter de esta petición en el siguiente versículo. Para que yo vea el bien de ¿quiénes? De tus escogidos. Para que me goce en la alegría de ¿quién? De toda la nación. Y me gloríe en su heredad. O sea, el salmista está haciendo una súplica personal, está pidiendo que Dios le bendiga, pero ¿cuál es la bendición que él quiere tener? La bendición que él quiere tener, oiga, vamos a ponerlo así, es una persona que no sabemos en qué etapa de su vida está, si es joven, si es de mediana vida, si es de edad avanzada, pero lo que está diciéndole al Señor es: Señor, yo no quiero partir de este mundo sin ver tu bienestar sobre tu pueblo que en estos momentos está experimentando aflicción. O sea, lo que él está solicitando más que un bien personal es un bien comunal. Está solicitando el bien de toda la nación. Y por eso, entonces, a partir del versículo número 6, él se incluye en este reconocimiento y ya no habla en un sentido personal, individual, sino que habla en un sentido grupal. Y entonces empezamos, ahora sí, con el comentario de la segunda sección, de la sección en la cual están planteados los pecados de Israel. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Porque ya desaparecieron todos los síntomas del COVID. Me puedo quedar 2 horas más.
Versículo número 6. Pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad. Hicimos impiedad. Esta sección empieza con ese reconocimiento. Es un reconocimiento de la culpabilidad. Culpabilidad real. ¿Recuerdan que el año pasado hablamos de la culpabilidad? Y hablamos de una culpabilidad falsa y de una culpabilidad real. La culpabilidad real, dijimos, es en efecto cuando usted ha cometido un pecado y no ha arreglado su situación con Dios. El salmista está reconociendo la culpabilidad de él y de toda la nación. Y empieza entonces con una seguidilla de pecados del pueblo de Israel. Y aquí vamos a nombrar a estos pecados, ¿de acuerdo? El primero de ellos en los versículos del 7 al 12. Y dice allí: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Primer pecado es el pecado del olvido, mi hermana y mi hermano. O podemos llamarle la insensibilidad espiritual. Es el primer pecado que aquí se menciona. Note usted que en la lectura del salmista de los acontecimientos, lo que nos está diciendo, recuerda usted, este pasaje está enmarcado en Éxodo capítulo 14, sí, Éxodo capítulo 14, que son varios pasajes del Antiguo Testamento. Este pasaje está enmarcado en Éxodo capítulo 14. ¿Y qué es lo que sucede allá? Recuerde, el pueblo viene huyendo de Egipto, no huyendo, el pueblo viene porque ha sido liberado con mano poderosa. Pero cuando llegan al mar, recuerde usted, el pueblo se encuentra con que a sus espaldas está Egipto que los está persiguiendo y de frente tienen el mar. ¿Y qué hace el pueblo en ese momento? Murmura contra Moisés y contra Jehová y se quejan y le dicen: oye, ¿por qué nos has traído aquí para morir en este lugar? Y eso es considerado aquí como un pecado de insensibilidad espiritual. Uy, Señor, escuchaste mis oraciones. Gracias, preciosa. Hermanos, ahora sí se me va a calentar la garganta. Es contabilizado ese pecado como un pecado de insensibilidad, hermanos. Vean cómo lo dice, versículo número 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Y es que cuando uno ve al pueblo de Israel, que recientemente había visto la mano poderosa del Señor, y luego se encuentran aprisionados y se dan por muertos, lo que está diciendo el salmista es: se olvidaron, no fueron sensibles a quién es este Dios todopoderoso que estaba con ellos. Este pasaje nos refleja lo que se llama la tradición deuteronómica. ¿Qué es la tradición? La enseñanza del Deuteronomio. Recuerden ustedes, una y otra vez en el libro de Deuteronomio se le dice al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando el Señor te haya introducido en la tierra, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando el Señor te haya dado casas que tú no construiste, cuídate de no olvidarte de Jehová.
Cuando el Señor te dé plantaciones que tú no plantaste, cuídate de no olvidarte de Jehová. Traigámoslo al siglo nuestro hoy en día. Cuando alcancen las metas que tienes en tu vida, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando cambies el vehículo que tú tienes por el que estás pensando, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando compres casa, no te olvides, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando alcances el título que estás buscando en la universidad, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando te den un puesto de alto nivel, un puesto de esos donde se gana bien, cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuando te cases con la persona que estás deseando casarte, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y es que, hermana y hermano, mire, es lamentable, pero es cierto. Muchas veces las personas persiguen ideales, persiguen motivaciones, persiguen sueños y le piden a Dios: Dios, por favor, ayúdame. Y el Señor interviene y les regala la bendición. Y cuando tienen la bendición, ¿qué pasa? Para usar las palabras del salmista, no hablemos de otros, nos olvidamos del Señor. Esto puede ser catalogado como el pecado de la insensibilidad espiritual. Esto es como la neuropatía diabética. Así se conoce ese fenómeno, usted ya sabe cuál es, ¿verdad? La neuropatía diabética provoca un daño en los nervios del cuerpo, de tal manera que una persona con este tipo de afectación puede romperse la piel en la zona donde está afectada, o sea, le genera una falta de sensibilidad y la persona no se percata de que se ha hecho algún daño. Por eso, aunque no nos guste el dolor es necesario, ¿sabía usted? Porque si nos duele, nos damos cuenta que algo nos pasó. Si no nos duele, podemos hacernos daño y hasta podemos morir desangrados. En Lucas capítulo 17, el Señor realiza un milagro de misericordia sobre 10 leprosos. 10 leprosos. 10. Y en el capítulo 17, versículo 15 dice: entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Detalle muy importante cuando entendemos el contexto histórico, ¿verdad? Y entonces le dice Jesús: oye, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. De 10, si tomáramos esto para los datos estadísticos, diríamos que las personas, hoy en día que estamos de moda con las estadísticas, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Hemos visto muchas estadísticas estos días atrás, ¿verdad que sí? Dicho sea de paso, las estadísticas algunas veces informan y otras veces también conducen. Mucho cuidado con las estadísticas, porque yo recuerdo que a mí nunca me llamaron para tomarme datos en esas estadísticas. Si hubieran llamado al 90% de los costarricenses, yo diría: wow, hay que prestarle atención a esa estadística. Pero con una muestra tan reducida, de todo puede pasar, ¿sí o no? Perdonen el paréntesis. Pero estamos hoy en día en los datos estadísticos. Si tomáramos ese dato de Lucas como una estadística, diríamos que el 90% de la gente que recibe bendiciones del Señor se olvida del Señor. El pecado de la insensibilidad espiritual. ¿Y dónde vemos la gracia de Dios? En el versículo número 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. El pueblo se rebeló, se olvidó de todas las maravillas de Dios, se quejaron, se dieron por muertos y un montón de cosas.
pero Dios los salvó. Saben que uno de los enigmas que yo quería tratar de acercarme un poquito, no a resolverlo, pero por lo menos a dar algunos apuntes acerca de ello, es ¿por qué Dios nos tolera tanto? ¿Por qué incluso un creyente, una persona que ha sido salva por la gracia de Jesucristo, no solamente comete algunos pecados, sino que a veces incluso se aparta de una manera que usted dice, wow, pero es que no reconozco a esa persona? ¿Por qué se aparta? Y aún así el Señor en su misericordia le sigue dando el sustento, le sigue extendiendo la gracia, le sigue expresando su amor. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas y por amor a sí mismo, al pacto que Él ha establecido y para dar a conocer su gran gloria y su gran poder, lo hace así. Porque si no, no sería Dios. Sería como cualquiera de nosotros, ¿sí o no? Porque cualquiera de nosotros somos de aquellos de que cuando alguien nos bendice, nos trata bien, etcétera, nosotros nos sentimos agradecidos y nos sentimos complacidos y le mostramos la venia. Pero aquella persona cuando me empieza a hacer daño, ¿qué hacemos nosotros los seres humanos? ¿Qué es lo habitual? Me majó el dedo gordo del pie, entonces yo le voy a hacer una zancadilla. ¿Sí o no? Así somos nosotros, pero así no es Él. Él es el totalmente otro, dijo un teólogo del siglo pasado, el totalmente otro. Alguien que es totalmente diferente. Por su gran amor con que nos amó, dice Efesios, leíamos temprano, ¿recuerdan ustedes? Por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y si eso hizo cuando éramos enemigos, ¿qué no hará hoy en día? Que somos llamados sus amigos. Ahora, esto no es licencia para que nosotros hagamos y repliquemos lo que este pueblo hizo. Más bien es una exhortación para que no cometamos este pecado de ingratitud, de insensibilidad espiritual. Para que nos acordemos del Señor, de quién es Él. Puedo terminar aquí y seguimos con la lista de pecados después. ¿O me dan la oportunidad de compartir por lo menos uno más? Uno más. Los que ya votaron no tienen prisa. Y los que van a votar, tranquilos, que hasta las 6 de la tarde se cierra. Uno más. El pecado de la codicia, expresado en los versos 13 al 15. ¿Saben qué es lo interesante? Algo que se me olvidó señalar del cierre de la sección anterior. Versículo número 12. Entonces, como Dios los salvó y los sacó con mano poderosa, atravesaron el mar y sus enemigos perecieron ahí. Dice el versículo 12, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Me llama la atención este versículo. Oiga, creyeron a sus palabras. Pero dice el verso número 13, pero bien pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. ¿Y sabe qué significa la expresión que no esperaron su consejo? Quiere decir que no estuvieron firmes en su palabra, en su plan, en lo que ellos deberían haber esperado a la luz de lo que Él les había prometido. Bien pronto, dice el versículo número 13, se apartaron, se olvidaron de sus obras otra vez. Y entonces dice el versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. El acontecimiento aquí relatado está especificado en Números capítulo número 11. Vayámonos a Números un momento, hermanos. Números 11, rápidamente.
Números 11. Números capítulo número 11. Se trata de la desmedida codicia que apartó de Jehová al pueblo de Israel. Números 11:4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Yo no sé por qué se acordaban de las cebollas y de los ajos, pero bueno. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Oiga, este es el pecado de la codicia. Ellos codiciaban aquello que tenían antes en Egipto y cerraron sus mentes. Entonces se olvidaron de lo que Dios estaba por darles y tenían su mirada únicamente en aquello que ellos habían dejado atrás. La codicia es el deseo de aquello que no nos pertenece. El deseo de aquello que no nos pertenece. Ahora, vean un momento. Ellos desearon aquello que ellos habían dejado y estaban murmurando y criticando porque tenían el maná. ¿Tenían lo suficiente, sí o no? ¿Tenían lo necesario, sí o no? Tenían el pan del cielo. Y sin embargo, se quejan de ello. Entonces, en el acontecimiento más adelante, vean lo que el Señor dispone, versículos 19 y 20. No comeréis un día. Bueno, vamos a leer desde el versículo número 18, parte final. Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, dice el cierre del verso 18. Os dará carne Jehová y comeréis. Y dice el verso 19: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto, vea cómo se titula, vea cómo se denomina este acto que ellos hicieron: por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces vea lo que el Señor dice que se propone que va a hacer. Ahora, en los versículos 21 al 23 me llama la atención porque Moisés duda de lo que Dios se propone hacer. Y vean cómo lo dice. Entonces le dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¡Wow! ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió, y me encanta esto, me encanta, vea lo que dice. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Uy, qué rico me sabe eso a mí, hermanos. Tú ¿crees que yo no puedo? Ok, espérate un momento, ahora vas a ver. ¿Tú crees que la mano mía es escasa? Espérate un momento, ya vas a ver. Y lo que me gusta es esto: ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Puedo o no puedo? ¿Y sabe qué? Dios puede. Y entonces, vea lo que sucede. Versículo 31, para ir al cierre de este acontecimiento, dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino de un lado y un día de camino del otro. ¿Usted sabe lo que es un día de camino? ¿Sabe lo que es un día de camino? ¿Cuánto es eso en longitud? No sé exactamente, pero oiga, eso es un montón. Y vea lo que dice:
Un día de camino de un lado y un día de camino del otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Oiga, casi 2 codos. Era más o menos de este tamaño el grosor del cubrimiento de aquellas codornices. Y vea lo que dice. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. Wow, les tocó trabajar. Pero bueno, toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre sus dientes. Esta es la palabra. Aún estaba la carne. Yo quiero que usted se imagine. Aún estaba la carne entre sus dientes. Entre los dientes de ellos, dice, antes que fuese masticada incluso, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo ¿qué? Codicioso. Y Kibrot Hataaba significa las tumbas de los codiciosos. Hija mía, aprovechando que estás por aquí, tú puedes venir dentro de unos 5 minutitos. ¿Sí? Te voy a necesitar. Gracias. Codiciosos estos. Tenían el maná, pero codiciaron los pepinos, los puerros, la cebolla y el ajo. Oye, no tengo nada en contra de la cebolla y el ajo, a mí me encantan, pero qué extraño meter eso en la lista de una dieta que se extraña, ¿sí o no? Bueno, cuando uno es extranjero, saben ustedes que se extrañan cosas muy raras, ¿verdad? Si alguno aquí ha sido extranjero, se da cuenta. Cuando estábamos en Guatemala, había cosas que extrañábamos allá, que definitivamente no conseguíamos por ningún lado, porque ya uno está habituado a lo de su país, ¿verdad? Entonces sí puede ser, tiene justificación las cebollas y los ajos. Pero lo cierto es que estos codiciosos codiciaron aquello que ya no tenían, ya no les pertenecía, no era para ellos era lo que Dios estaba preparando. Y sabe que nos muestra el Salmo también, o el relato al que nos refiere el Salmo, nos muestra, y el Salmo también, porque el Salmo nos dice que el Señor trajo una gran mortandad sobre ellos, como el pasaje de Números nos lo relata. Y sabe que lo que nos muestra es que sí, Dios tiene misericordia, y Dios perdona y Dios tolera y sigue luchando y tratando con nosotros a pesar de nuestros pecados. Pero ¿sabe? Nuestros pecados siempre traen consecuencias sobre nosotros. Sí, Dios me perdona, Dios me ama, Dios me recibe, Dios me acepta y Dios me da una nueva oportunidad. Pero cuidado, ya mis acciones en el pasado han generado una esquela en mi vida. Hay consecuencias, hay consecuencias. Hermanas y hermanos, hubo terribles consecuencias sobre estos codiciosos. La codicia tiene muchos rostros y con esto voy terminando ya el día de hoy. Aquí la codicia implicaba abandonar el plan de Dios, aquí en el Salmo 106, abandonar el plan de Dios y regresar en un ejercicio del criterio humano a lo que ellos creían que era mejor. ¿Qué era mejor para ellos? Regresar a Egipto. Esa era su sabiduría, pero la sabiduría de Dios y el plan de Dios para ellos era llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Que por cierto, en un pasaje por allí le reclaman a Moisés y le dicen: y tú ni leche ni miel nos has dado, leche y miel hay allá en Egipto. Así le dicen a Moisés. Pero ¿sabe usted? La codicia tiene muchos rostros, desear lo que no nos pertenece. Por ejemplo, el caso de David, hace unos meses atrás estudiamos un poquito el caso de David, ¿recuerdan ustedes? David y Betsabé. El caso de David y Betsabé era algo más que solamente el deseo sexual. Era también el ejercicio de su poder y el abuso de su poder, tomando lo que no le pertenecía. Y eso provoca la codicia. ¿Sabe qué provoca la codicia? Lo quiero, lo tomo. Y David y su abuso de su poder, tomando lo que no le pertenecía. ¿Qué no le pertenecía? La mujer de Urías. La codicia tiene muchos rostros, también en el campo de la sexualidad, por ejemplo, 2 de Samuel capítulo 11 está eso.
Y dice el Nuevo Testamento: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bíblicamente hablando, la codicia está acompañada de una falta de negación por nosotros mismos. Recuerde, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Esa es la marca del discipulado: negarnos a nosotros mismos para dar lugar a su voluntad en nosotros. Y la codicia nos empuja a no negarnos a nosotros mismos, a darle lugar a nuestros deseos, los deseos de nuestra carne, de nuestros ojos, los deseos de nuestro vago corazón lejano algunas veces del Señor. Los dos pecados que hemos visto entonces hasta el día de hoy, y ahí lo vamos a dejar, son el pecado de la codicia y el pecado del olvido, la insensibilidad espiritual. Si usted quiere seguir caminando con nosotros, estudiando sobre estos pecados que habla el Salmo 106, yo lo invito para que no se pierda el próximo domingo en el mismo lugar y a la misma hora y al mismo predicador, para la gloria de Dios. Examinemos nuestra vida, porque algunas veces podemos ser insensibles con Dios y algunas veces podemos ser codiciosos. Que cada uno lo aplique como el Señor le dirija en su propio corazón. Vamos a orar. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar. Buen Dios, nos encanta tu palabra. Nos encanta ver en tu palabra que eres un Dios bueno, que para siempre es tu misericordia. Nos encanta percatarnos de que a pesar de nuestros pecados, tú sigues fiel a tus propósitos y a tu proyecto en nuestras vidas. Y por eso, Señor, nos perdonas, nos amas y sigues experimentando en nosotros para la gloria de tu nombre. Sin embargo, aquí cuando nosotros nos acercamos al Salmo 106, encontramos esta lista de pecados, la cual estamos explorando, mi Dios. Y tenemos que reconocer, mi Dios, que esto no es algo exclusivo del pueblo de Israel. Nosotros a veces también somos codiciosos. Y a veces somos insensibles contigo. Y nos olvidamos. No entendemos las maravillas que tú has hecho con nosotros. Me encantó esa palabra que le dijo Jehová a Moisés. Espérate y vas a ver si puedo o no puedo cumplir con la palabra que he dicho. Tú eres el Todopoderoso. Y todo lo que tú te propones, Señor, tú lo alcanzas. Así que podemos descansar en tu plan sobre nuestras vidas, porque no va a pasar nada en nuestras vidas que se escape de tu voluntad. Nada. Eso sí, si como el pueblo de Israel nos apartamos de ti, podemos experimentar consecuencias. Y eso es doloroso. Pero justamente para eso está esta palabra, mi Dios. Para exhortarnos y para animarnos, para no ser hombres y mujeres que nos olvidemos de ti. Para no ser hombres y mujeres codiciosos, sino entendidos de que tu plan sobre nuestras vidas es perfecto. Con esta palabra que hemos compartido hoy, mi Dios, por favor, tu Espíritu Santo siga edificando en la vida de todos los que estamos aquí y todos los que nos ven al otro lado de la pantalla. Edifica en nosotros para la gloria de tu nombre. Somos tu pueblo. Dios, te amamos
y queremos caminar contigo todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga por nosotros. Gracias por la paciencia que nos has tenido y por tu misericordia que no se acaba. Tú eres bueno y por eso te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Amén. Un aplauso para nuestro Dios maravilloso, que nos ama de una manera increíble. Voy a pedirle, hermana y hermano, que tome asiento. José, voy a pedirte que vamos a cerrar la transmisión, pero quiero hacer algo aparte de la transmisión. Tome asiento un momentito, le voy a robar un minutito, hermano, de su tiempo. Gracias a todos. Dios les bendiga a los que nos están viendo al otro lado de la pantalla.